El castillo de Chapultepec fue habitado por los emperadores Maximiliano y Carlota, quienes lo utilizaron como palacio imperial, convirtiéndolo en residencia presidencial. Porfirio Díaz lo habitaba en temporadas y posteriormente fue ocupado por Francisco I. Madero. Fue hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas quien destinó el castillo como sede del Museo Nacional de Historia. Los habitantes de Europa y América no se conocieron hasta 1492, con el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. España se consolidó como la primera nación de Europa moderna, pero Mesoamérica estaba formada por comunidades consideradas como autónomas. Las comunidades prehispánicas tenían como aspecto central el culto a sus dioses. La religión era un elemento de cohesión social. Estaban regidos por un sistema de tributación impuesto a través de conquista armada y una jerarquización social. La mayoría de la población trabajaba la tierra, pero también construían templos y palacios, o se dedicaban al trabajo artesanal, la guerra y el comercio. Su escritura estaba basada en elementos pictográficos. En cambio, España era un país densamente poblado, que extendió su dominio a otras regiones de Europa. Libró una guerra interrumpida contra el Islam, por lo que su población tenía una experiencia bélica y aspiraba a trasladar sus nuevos dominios a instituciones políticas y culturales. Sus principios políticos se fundamentan en una ideología mesiánica, justificando la ocupación de las tierras recién descubiertas. Su escritura se basó en los signos fonéticos del abecedario latino. El siglo XX estuvo marcado por convulsiones sociales como la rebelión cristera, el movimiento ferrocarrilero, el magisterial y estudiantil, los guerrilleros y el indígena zapatista. Esto ocasionó una lucha en favor de la ecología, los derechos humanos y otras causas impulsadas por las organizaciones gubernamentales. La presión revolucionaria obligó a Porfirio Díaz a renunciar a la presidencia en 1911, asumiendo el puesto Francisco I. Madero, quien enfrentó varias rebeliones. Más adelante, la usurpación huertista desestabilizó el país y originó rebeliones contra el nuevo régimen, provocando que México estuviera incendiado por la guerra. En el sur, las tropas zapatistas se mantuvieron en armas bajo el plan de Ayala, pese a que fueron atacadas. En el norte, Venustiano Carranza desconoció a Huerta y bajo el plan de Guadalupe restableció el orden constitucional. El gobierno de Huerta recurrió a un reclutamiento forzoso, ocasionando que la población se uniera a facciones revolucionarias. El muralismo mexicano fue revivido a finales del Porfiriato por Gerardo Murillo, dentro de la Escuela Nacional Preparatoria. El movimiento revolucionario propuso la realización de las obras hasta 1921, que José Vasconcelos revivió la inquietud por pintar murales. Surge un muralismo de vitalidad, cuya importancia era llevar el arte al pueblo. Los murales podían ser vistos por todos para poder conocer episodios ocurridos en años recientes, las historias indígenas, el periodo virreinal y el México independiente. Entre los muralistas más reconocidos destacan los tres grandes: José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro. Este espacio estaba destinado para una cochera y al triunfo de la República contra el gobierno de Maximiliano, Benito Juárez entró con un carruaje, convirtiéndose como uso personal del presidente. Este estaba decorado con el escudo nacional y con motivaciones prehispánicas. Compartir el alimento significaba integrar al invitado en el ámbito familiar. Al presidir la mesa, el gobernante hace gala de su generosidad y refuerza su carácter como padre de familia. Los muebles están coronados por el monograma de la República Mexicana. Aquí se exhiben piezas provenientes de China y Japón, creando una atmósfera propicia para discutir las cuestiones que ocupaban las mentes de los invitados de la familia presidencial. Las mujeres se retiraban a tratar asuntos domésticos y a comentar noticias de sociedad, y los hombres se reunían a resolver problemas de negocios. En tiempos de Maximiliano, la planta baja correspondía al área del servicio y la alta a las habitaciones del gobernante. Más tarde se fundó el Observatorio Nacional y se construyó una nueva zona de habitación, mientras que los aparatos científicos y las oficinas ocupaban los alrededores del jardín superior. Maximiliano vivió en el Palacio Imperial, el de Chapultepec y la Quinta Borda. Cuando abandonó la Ciudad de México, ordenó el desmantelamiento de sus palacios, iniciando una historia de pérdidas y reencuentros. Carlota era educada con esmeros en los principios de la religión católica, la ciencia, el arte y la política. En sus momentos de retiro pensaba en cómo gobernar el territorio y educar a sus habitantes. La renuncia de Porfirio Díaz no evitó la prolongación de la revolución que dio origen al Estado mexicano moderno. Los presidentes siguieron ocupando el castillo como residencia y lo transformaron a su gusto. Aquí se recibían a los miembros del gabinete para discutir y resolver asuntos públicos. El colegio militar formaba oficiales para armas del ejército y proporcionaba instrucción profesional. Al iniciarse la guerra norteamericana, se anunció el restablecimiento de la clase de cadetes en los cuerpos de infantería y caballería durante la guerra. Los enfrentamientos armados culminaron con el asalto del castillo en 1847.
Después, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual se cedieron los territorios al norte del río Bravo. El castillo de Chapultepec y las colecciones que en él se conservan, investigan, exhiben y difunden son una muestra del amplio y diverso patrimonio histórico y cultural de la nación. Pertenece a todos los mexicanos y nos obliga a conservarlo en las mejores condiciones a fin de que las siguientes generaciones lo conozcan y disfruten tanto como nosotros.